Resolvamos este triángulo que no es rectángulo utilizando la ley del coseno. Anteriormente lo habíamos hecho utilizando triángulos rectángulos. Vamos a hacerlo recordando esa ley del coseno. Es sencilla. Es una extensión del teorema de Pitágoras o es una generalización de ese teorema, y nos dice que un lado al cuadrado, b por ejemplo, es igual a la suma al cuadrado de los otros dos lados menos 2 veces la multiplicación de los dos lados por el coseno del ángulo que formen esos dos lados. C y A forman el ángulo B. Vamos de aprenderlo así. Miramos a ver. Si quisiéramos hallar el C cuadrado, el C debe ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces el producto de los dos lados por el coseno del ángulo que forman A y B, que es el ángulo C. Y si quisiéramos hallar el A, quedaría A cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo que forman B y C, que es el ángulo A. Entonces es fácil de utilizar ese teorema. Ahora estamos en el ejemplo que trabajamos en un video anterior, pero utilizando triángulos rectángulos. Vamos a hacerlo acá por el teorema del coseno. Como conocemos estos dos lados y este ángulo, podemos hallar el lado BC. De acuerdo a lo que dijimos, B de C al cuadrado es igual a este lado al cuadrado, que es 7 metros al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, que es 10 metros al cuadrado, menos 2 veces el producto de los dos lados, o sea 7 metros por 10 metros por el coseno del ángulo que forman los dos lados, que precisamente es el ángulo A, o sea el que mide 30 grados. No tanto debes hacer los cálculos, podemos colocar BC al cuadrado es igual 7 al cuadrado es 49 metros al cuadrado, D al cuadrado es 100 metros al cuadrado, 7 por 10 da 70, por 2 140, entonces 140 metros al cuadrado por coseno de 30 grados. Hacemos esta suma, entonces nos va a quedar BC al cuadrado es igual a 149 metros al cuadrado menos, ahora esa multiplicación de 140 por coseno de 30
nos da 121,24 metros al cuadrado. Por lo tanto, BC al cuadrado es igual. Esa resta nos da 27,76 metros al cuadrado. Por lo tanto, para saber cuánto vale BC, sacamos raíz cuadrada en ambos miembros. Entonces BC va a ser igual a 5,27 metros. Ese es un valor muy similar al que obtuvimos con el otro método. O sea que este lado mide 5,27 metros. ¿Qué nos falta para resolver o solucionar el triángulo? Nos falta hallar el ángulo C y el ángulo B. Así que vamos a utilizar el teorema para hallar, por ejemplo, el ángulo B. Veamos cómo podemos utilizar de nuevo el teorema del coseno, esta vez para hallar un ángulo. Estamos interesados en el ángulo B. Conocemos los tres lados, así que podemos aplicar el teorema del coseno. Así, 10 metros al cuadrado es igual a 7 metros al cuadrado más 5,27 metros al cuadrado menos 2 veces 7 metros por 5,27 metros, y esto por el coseno del ángulo B. Es el que estamos interesados en hallar. Hagamos los cálculos. 10 al cuadrado es 100 metros al cuadrado, igual 7 al cuadrado es 49 metros al cuadrado, más 5,27 al cuadrado es 27,77 metros al cuadrado. Ahora menos esta multiplicación nos da 73,78 metros al cuadrado por el coseno del ángulo B. Ahora hagamos esta suma, nos dará así: 100 metros al cuadrado es igual a 76,77 metros al cuadrado menos 73,78 metros al cuadrado por el coseno del ángulo B. Pasemos este término al lado izquierdo, nos queda así: 100 metros al cuadrado menos 76,77 metros al cuadrado igual a menos 73,78 metros al cuadrado por el coseno del ángulo B. Esa resta de 100 menos
76,77 nos da 23,23 metros al cuadrado. Esto igual a menos 78,78 metros al cuadrado por el coseno del ángulo B. Ahora despejemos el coseno del ángulo B. Entonces esto pasa a dividir y nos queda menos 23,23 metros al cuadrado sobre 73,78 metros al cuadrado igual a coseno del ángulo B. Metros cuadrados y metros cuadrados se cancelan. Eso nos da por resultado, esa división es menos 0,32 igual al coseno del ángulo B. Y hallando arcoseno en ambos lados nos va lo siguiente, que sería arcoseno de menos 0,32 igual al ángulo B. Por lo tanto, el ángulo B es igual, hallando este arcoseno de menos 0,32, es 108,66 grados. Entonces vemos que también ese valor es muy similar al que hicimos anteriormente. Ahora vamos a hallar el ángulo C, aprovechando que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces el ángulo C va a ser igual a 180 grados menos el ángulo A, que vale 30 grados, más el ángulo B, que vale 108,66 grados. Haciendo esa operación nos queda que el ángulo C es igual a 41,34 grados, que también es muy similar al obtenido anteriormente. Ahora finalmente voy a hallar el área de ese triángulo. Hagámoslo por la fórmula del seno. Es un medio, vamos a utilizar estos dos lados, vamos a utilizar cualquiera, 7 metros por 5,27 metros por el seno de 108,66 grados. Y haciendo toda esta operación obtenemos el área igual a 17,47 metros cuadrados, que también es similar a los resultados obtenidos anteriormente.